Pero bueno, vamos a hablar de un tema importante, Sí. Que es el tema que hoy nos convoca, que para hablar de esto de la creación de la justicia del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, nos tenemos que retrotraer a lo que es la creación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, qué polémico igual también, ¿eh? En ¿No? el año 1880, Ay, Dios. muchos años, No. en la presidencia de Roca, se Momento promulgó blanco y negro. la ley 1029, el 6 de diciembre de 1880 se promulgó la ley 1029, que establecía la cesión por parte de la provincia de Buenos Aires de territorios al gobierno federal, lo que conocemos como la capital federal. Claro. El debate más importante de esto se dio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y lo encabezaron Leandro Nealem en contra de la capitalización de Buenos Aires y José Hernández a favor de la capitalización de Buenos Aires, que escribió mirá. Martín Fierro. Sí. Ellos discutieron. Claro. Ay, qué Alem momento. planteaba que la capital no tenía que estar en el puerto. Él Sí. planteaba que podría estar en Córdoba para no mirá. seguir centralizando a la Argentina en un lugar. Y José Hernández planteaba exactamente lo contrario, que fue la posición que se impuso Sí. al final, que fue que la provincia de Buenos Aires cediera un territorio al gobierno federal que se llamó Capital ¿Y Federal, por qué la quería en Córdoba, Leli? para que no se centralizara todo en el puerto de Buenos Aires, ¿Qué que es lo cosa que eso? hoy visto a la distancia, claramente el país se centralizó en un punto de la provincia de Buenos Aires, que era la más importante, con el tema del puerto, y perdió poder el federalismo y las provincias del interior del país. Sí, sí, pues de verdad. Esa era la discusión de ese momento. Pero bueno, hasta el año 96, ¿no?, que fue la primera elección de jefe de gobierno por parte de los ciudadanos de la ciudad, producto de la reforma del 1994, que estableció que la ciudad de Buenos Aires iba a elegir su propio jefe de gobierno. Hasta ese momento el presidente de la República elegía al intendente de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Como era un distrito federal, elegía al intendente. Cuando se aprueba la reforma del 94 y se establece que la ciudad de Buenos Aires, si bien la ciudad de Buenos Aires elegía diputados y senadores, ¿no? Sí. De la Rúa fue senador por la provincia, por la ciudad de Buenos Por la Aires ciudad. en el año 73, cuando Wow. le ganó al peronismo, que fue un hecho histórico, No. haber ganado esa senaduría. En el año 96 se elige por primera vez, Fernando de la Rúa es el primer jefe de gobierno electo por el pueblo, y comienza un periodo nuevo del proceso histórico de la ciudad de Buenos Aires con su autonomía. Esta autonomía que incluía, dejaba de tener un consejo deliberante y pasaba a tener una legislatura unicameral, ¿sí?, Sí. de 60 legisladores, pasaba a elegir 3 senadores, producto de la reforma del 94 y no 2, en forma directa y no por colegio electoral, y elegía su jefe de gobierno propio. A partir de ese momento también se crea en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la estructura de gobierno, 3 entes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, incluye el Consejo de la Magistratura. Es el único Poder Judicial del país donde el Consejo de la Magistratura es el Poder Judicial. En los demás provincias, Claro. donde hay Consejo de la Magistratura, es un extra poder, porque son producto de la reforma del 94 de la creación del Consejo de la Magistratura. Este Consejo de la Magistratura, que es el que tiene la capacidad de seleccionar, administrar y acusar o no a los jueces en su desempeño, es independiente de los poderes políticos. Elige 3 legisladores, 3 miembros que elige la legislatura, que no son legisladores como es en Nación, 3 abogados y 3 jueces de la ciudad forman el Consejo. Y tiene otra característica: todos los poderes judiciales del país tienen en general un sistema de selección de jueces donde participa el Ejecutivo, nacional o provincial, copiado de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires no participa en ningún caso el Poder Ejecutivo de la selección de los jueces, salvo tiene el derecho de proponer los jueces del Tribunal Superior de Justicia. Mirá. Pero los jueces de primera y segunda instancia Sí. de la ciudad de Buenos Aires lo elige la legislatura, con una mayoría agravada de 40 votos sobre 60, por la terna, no por la terna, sino por el concurso elevado por el Consejo de la Magistratura, que es de antecedentes y oposición. Y ahí se eligen los jueces. Entonces, tiene algunos beneficios
la ciudad de Buenos Aires. Para un sector. Con respecto a lo que se elige en Nación, donde los jueces en Nación los eligen, el Ejecutivo los propone, los selecciona el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo los propone y los designa el Senado. Entonces la pregunta es, que esto es lo que vamos a charlar con nuestros invitados de hoy, que son especialistas en Derecho del Trabajo: ¿qué conviene al ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, al que vive en la Ciudad de Buenos Aires, que lo juzgue laboralmente un juez nacional que fue propuesto por el presidente de la Nación y elegido por los senadores de todas las provincias, o que lo juzgue un juez laboral elegido por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sin intervención del Ejecutivo? Bueno, es un debate, una discusión, veremos qué sucede, pero esta ley que aprueba los nuevos juzgados laborales es una ley que reclama la autonomía porteña, que demanda la autonomía porteña, porque la autonomía porteña no es plena a partir de la ley Cafiero. Esperemos que así en el futuro siga la Ciudad de Buenos Aires, su legislatura, aprobando normas que apoyen a la ampliación de la autonomía porteña. Así que bueno, esto es un poco la introducción. Bueno, somos una provincia difícil porque tenemos doble estándar. Tenemos doble estándar. Somos porteños, pero somos la capital de la nación. Entonces tenemos, ¿viste? Claro, viste. Así que bueno. Qué temita, da para un montón. Por supuesto. Ahora vamos a ver con nuestros entrevistados. Sí, claro, da para un montón.